Bueno, entonces, eso es lo que corresponde al resumen, lo que hicimos en la sección anterior sobre el teorema de traslación y derivada de la transformada, ¿no? Que nos permiten combinar las funciones exponenciales y las funciones de la forma t a la n con otras para hallar la transformada de una forma muy sencilla. Bien. Entonces, continuando con nuestro objetivo de resolver ecuaciones diferenciales, debemos estudiar un poco la transformada inversa de Laplace. Aquí tengo otras notas, son 8 páginas. Estas notas son basadas en lo que está en el libro, ¿no? Especialmente esta no tiene mucha teoría, porque es simplemente una observación. Si quiere, hagámosla aquí en la pizarra. Entonces nosotros ya estudiamos, pues, transformada de Laplace, que la pensamos también como una máquina, ¿no? Donde entran funciones de variable real y salen funciones de variable compleja. Entonces podemos pensar el operador transformada inversa como aquel que invierte ese proceso, ¿no? Como cuando estudiamos funciones inversas. Entonces podemos pensar así: el operador transformada de Laplace, a ver, ese esquema que dibujé la primera clase, está aquí, L, y aquí entran nuestras funciones f de t, ¿bien? F de t, donde hemos asumido que t es mayor o igual que 0, ¿no? Y cuando le aplicamos el operador, por aquí aparece una función ya de variable compleja, f mayúscula s. Bien. Entonces vamos a trabajar con el operador inverso, que lo vamos a anotar así, con una L también, pero para indicar que es la transforma a Laplace inversa, le coloco un -1 aquí. Bien. Y ¿cómo va a trabajar él? Va en el sentido contrario de estas flechas azules. En él van a entrar funciones f mayúsculas de s, o sea, funciones de variable compleja, y van a salir funciones de variable real, van a salir funciones f de t. Bien. Este es el operador inverso. Ahora, tenemos una relación entre el operador de Laplace, el azul y el rojo. ¿De qué forma? Bueno, veamos. Si nosotros sabemos que la transformada de Laplace, digamos, de una función f minúscula, una función de variable real, f de t. Si esta transformada de Laplace existe y da un f mayúscula s, eso implica, entonces, o sea, esto ya nos está dando una relación nos está dando una fórmula también para la transformada inversa. Si esa relación se satisface, esta que acaba de escribir en azul, eso implica entonces que la transformada inversa de Laplace, de la función, esta f mayúscula que está aquí de s, porque en este operador L-1 son funciones f mayúsculas, y en función de variable compleja. La transformada inversa de esa función va a ser f de t. Esta es la relación que existe. Y es un bicondicional. Si nosotros sabemos que la transformada de Laplace inversa de una función f mayúscula s es f de t, eso implica entonces esta relación. Bien. Eso, a su vez, ¿qué quiere decir? Que como nosotros ya construimos una tabla en la que conocemos la transformada de algunas funciones, por ejemplo, resumiendo aquí, sabemos la transformada de Laplace de una constante. Sabemos que la transformada de Laplace de una constante c es igual a c sobre s, ¿cierto? ¿Esto qué implica entonces? Que tenemos una relación para la transformada inversa. Eso implica que la transformada de Laplace inversa de funciones de la forma c sobre s es igual a c. Por ejemplo, sabemos que la transformada de Laplace de exponencial
de K por T. Aquí no estoy colocando en qué parte es válida. Por ejemplo, esta transformada 1 es válida si la parte real de S es 0, es mayor que 0. Pero no estoy colocando eso aquí. Sabemos que la transformada de Laplace exponencial de K por T es igual a 1 sobre S menos K, ¿cierto? ¿Y eso qué implica entonces? Implica una fórmula también para la transformada inversa. Eso implica que la transformada inversa de funciones de la forma 1 sobre S menos K viene a ser igual a una exponencial de K por T. Y así sucesivamente. Todas las fórmulas que tenemos para las transformadas de Laplace nos dan a su vez una fórmula para la transformada inversa. Por ejemplo, otro caso. Sabemos que la transformada de Laplace de coseno de A por T, coseno de A por T, coloquémoslo así, paréntesis aquí, transformada de Laplace da cuánto. Todo esto se hizo en la primera clase, ¿no? Da A sobre S al cuadrado más al cuadrado. Entonces, no, no da A, da S arriba, ¿no? Aquí es un S. Cuando aparece una arriba es la transformada Laplace de la función seno de A por T. Entonces eso define a su vez una transformada inversa. Eso implica que la transformada inversa de función de la forma S sobre S al cuadrado más al cuadrado es igual a coseno de A por T. Entonces sí está quedando claro cómo la relación entre el operador transformada Laplace y el operador inverso. Por ejemplo, otra tabla, borrando aquí. Nosotros sabemos que, usando el teorema de traslación, por ejemplo, sabemos que la transformada de Laplace de una función como, por ejemplo, exponencial de menos K por T por seno de A por T, digamos. Esta transformada va a dar A sobre S más K al cuadrado más A al cuadrado, ¿cierto? Entonces, esto también, digamos que es la cuarta, o bueno, esta no es la cuarta, digamos que una sexta, porque la cuarta, en la numeración que usamos, tiene que ver con una función seno de A por T, algo así. Entonces sabemos que usando el teorema de relación se tiene esa igualdad. Por lo tanto, tenemos una equivalente en términos de, coloquemos aquí 6', en términos de la transformada inversa. Quiere decir eso que la transformada inversa de A sobre S más K al cuadrado más A al cuadrado, ¿no? Más A al cuadrado. Transformada inversa es igual a, por la relación anterior, es igual a exponencial de menos kt por seno de at. Bien. Entonces así obtenemos, por cada fórmula que obtengamos, por cada fórmula que conozcamos de una transformada de Laplace, se puede reescribir en términos de la transformada inversa. Bien. Simplemente se está teniendo en cuenta este bicondicional aquí. Y ahí es donde estoy deduciendo todas esas fórmulas. Bien. ¿Sí quedó claro esa parte ahí? Entonces el operador transformada inversa. Ahora, ese operador, igual que la transformada Laplace, es un operador lineal. Bien. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, borramos por acá.
Quiere decir que él distribuye en la suma, de funciones y las constantes pueden salir y entrar libremente. Bien. Entonces veamos. ¿Qué propiedad me refiero? Veámoslo aquí en las notas, que ya está escrito. Vamos a ver, yo comparto aquí pantalla. Listo. Todo aquí están esas propiedades de linealidad. Bien. Entonces miren, por ejemplo, y tengo alfa por una f mayúscula. Ese alfa puede salir del operador transformado de la Laplace inverso, salir a entrar libremente. Y si tengo una suma, entonces el operador distribuye en la suma. Bien. Quería la transformada inversa de f más la transformada inversa de g. Si aquí hubiese una resta, pues que sería con un menos. Bien. Y esta propiedad de linealidad la hereda del operador transformado a Laplace. Como ese operador es lineal, entonces este L-1 también queda lineal. Bien. Y eso es muy bueno porque, por ejemplo, allá la transformada a Laplace de una función como esta, que ustedes ven aquí, ejemplo 3. En principio, si uno observa esta función, no encaja dentro de las transformadas que conocemos, las transformadas inversas. Bien. Sin embargo, podemos sí reescribirla, usar linealidad, y ahí sí me van a quedar dos funciones que sí encajan dentro de las transformadas conocidas. Si quieren, hagamos este ejemplo en la pizarra. Vamos a calcular algunas transformadas inversas que no son inmediatas como estas que escribí aquí. Bien, que no se deducen inmediatamente. Entonces, si se calcula la transformada de Laplace inversa de una función, por ejemplo, como 1 sobre s más 3 por s menos 2. Bien. Entonces, ¿cómo se procedería ahí? Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es reescribir esa función. Entonces, noten que tengo dos factores en el denominador. Puedo hacer aquí un igual. Colocar el operador transformar la Laplace inversa. Y reescribir solo la función interna. Entonces, esa función la puedo escribir así, como una constante a sobre el primer factor, que es s más 3. Ahí estoy usando, para encontrar a y b, pues usamos fracciones parciales, ¿no? Más b sobre el segundo factor, que es s menos 2. Bien. Enseguida, primero hagamos todas las cuentas sin encontrar a y b y luego los buscamos. Valor de esas constantes. Pero si yo logro escribir la función así, miren, entonces puedo usar linealidad del operador. Entonces me quedaría transformada inversa de a sobre s más 3, ¿cierto? Más transformada inversa de b sobre s más 2. Ahí usé linealidad sobre s menos 2, perdón. Bien. Ahora, ¿qué puedo hacer aquí? Resulta que nosotros acabamos de escribir una fórmula que dice lo siguiente. Voy a repetirla aquí. Dice la transformada de Laplace inversa. La acabo de escribir de funciones de la forma 1 sobre s menos k, perdón, es igual a qué? Es igual a exponencial de k por t. ¿Por qué esto es verdad? Porque la transformada de Laplace de la función exponencial de k por t es igual a 1 sobre s menos k. Entonces conocemos esto, sabemos este resultado. Entonces la idea es usarlo aquí en estas dos funciones que me quedaron. Sin embargo, aquí no aparece un 1, sino que aparece una a. Bien. Entonces a no es problema. El operador permite que la a salga de ahí. Bien, entonces podemos quitarlo de aquí
Ese operador permite que la A salga y pueden entrar y salir constantes como quieran. Lo colocamos aquí y aquí dejamos el 1, porque A por 1 es A. Y aquí lo mismo, ese B, que es molesto ahí, porque no puedo usar esta fórmula, sale del operador. Entonces, cuando sale en su lugar queda un 1. Y por aquí queda el B. Bien. Me queda así. Todo ahorita sí, en cada uno de estos pedazos, puedo aplicar la fórmula anterior. Bien. Por ejemplo, ahí tengo S más 3. Y en la fórmula dice S menos K. Entonces yo puedo escribir aquí un S restando, puedo colocar un menos así, S menos 3. Entonces cuando hago eso ya queda de manifiesto quién es K. En este primer caso, K va a ser menos 3. Este señor de aquí es K. Bien. Por lo tanto, esa primera parte me va a quedar el A, que es la constante que salió, por, según esta identidad, con K igual a menos 3 me va a quedar exponencial de menos 3t más b por, y aquí ya está la resta, entonces K es este de 2, entonces me quedaría exponencial de 2t. Bien, entonces ya resolví el problema parcialmente, porque me falta encontrar las constantes a y b y sustituirlas ahí, y ya estaría resuelto. ¿Cuál es la inversa de esta función? Pues noten que aquí fue necesario hacer un paso adicional para reescribir la función que quede en términos de algo, de alguna transformada inversa que sí conozcamos. Aquí están las cuentas de esos resultados. Miren. ¿Cómo encuentro A y B? Recordemos, esta es la función que estábamos reescribiendo. Si la escribo como A sobre S más 3 más B sobre S menos 2, entonces si yo sumo estas dos fracciones, bien, multiplicando en cruz, la fracción que me queda va a tener como numerador ¿qué? Va a tener como numerador A por S menos 2 más B por S más 3. Bien, que uno multiplica en cruz para tener el numerador. Este sería el numerador de la suma de estas dos fracciones. Y ese numerador tiene que dar igual al numerador de la función de acá. Tiene que ser igual a 1. Entonces tengo esta ecuación, que es válida para todo S. Bien. En particular, tengo libertad de cambiar estos S de aquí. Escojamos S apropiados para encontrar A y B. Por ejemplo, si S vale 2, aquí sustituyendo con 2, elimino todo esto. Bien, porque me va a quedar 2 menos 2 que es 0, 0 por A es 0. Y acá me va a quedar B por 2 más 3 igual a 1. Me va a quedar esto. Entonces esa lección de S es apropiada porque inmediatamente va a poder despejar B. B va a ser un quinto. Bien, entonces encontré B. Y análogamente, para encontrar A, ¿qué hago? Puedo buscar eliminar este término de aquí. ¿Cómo? Escogiendo S siendo menos 3. Si S es menos 3 más 3 es 0 y se elimina esta parte. Me queda que A por menos 3 menos 2 es igual a 1. Bien, por lo tanto, menos 3 menos 2 es menos 5, entonces A es igual a menos un quinto. Encontré el valor de A también. A es menos un quinto, B es un quinto. Entonces puedo ya sustituir acá sus valores y ya terminaría el ejercicio. Bien, porque ya encontré cuál es la transformada inversa de esa función exactamente. Es menos un quinto exponencial de menos 3t más un quinto exponencial de 2t. Miren que claramente esto no son funciones de variable real ya. Esto es el f de t. Esa es la transformada inversa, un f minúsculo que depende de t. Bien, ahí obtuve esa transformada inversa. Bueno, ¿cómo vamos hasta ahí? ¿Está claro? ¿Está muy complicado? ¿Qué opinión tienen ustedes? Profe, yo personalmente voy bien, profe. Bueno, listo.
Entonces vamos con otros ejemplos, a ver, para... La idea es calcular varias transformadas inversas con los trucos que hay. Notemos este ejemplo 3, también interesante. Dice la transformada inversa de 3s más 2 sobre s por s al cuadrado más 4. Entonces vamos a escribirlo acá. Este se aborda de forma semejante, haciendo fracciones parciales. Entonces sería transformada en Laplace inversa 3s más 2 sobre s. Entonces miren que claramente esta función no encaja dentro de las transformadas que conocemos. Una función bastante complicada, aparecen varios factores. Entonces nuevamente aquí tenemos que manipular esta función para poder usar linealidad y encontrar o llegar a que esta transformada inversa quede en términos de otras transformadas más sencillas. Entonces, por ejemplo, yo puedo escribir eso así. La transformada inversa de... Y esta función que está aquí, miren que tengo dos factores en el denominador. Bien, entonces voy a escribir una fracción por cada factor de esos. Digamos, un a sobre s. Bien. Más otro factor que es el cuadrado. Más 4. Sino que aquí deben tener un cuidado especial. Porque noten que este denominador es de grado 2 en s. Por lo tanto, cuando el denominador es de grado 2, entonces el numerador tenemos que colocarlo lineal, es decir, de grado 1. Entonces no va a ser solo una constante b, sino que va a ser b por s, más otra constante c. Esto es lo que me refiero con algo lineal. Esto podría ser una ecuación de una recta, pues. Bien. Entonces necesitamos reescribir esa función así. Entonces en este caso ya tenemos que encontrar, son tres constantes, a, b y c. Bien. Ahí b y c quiénes son esas constantes. Pero por un momento no nos preocupemos por encontrar ese valor de las constantes. Bien. Más bien, veamos por qué reescribir la función así representaría una ventaja que nos permite resolver el problema. Veamos por qué. Noten aquí. Esta Profe, una pregunta, pero ahí no se podría factorizar ese al cuadrado más 4. podría factorizarlo, sí. Podría escribirlo como s menos 2i por s más 2i. Podría ser así también. Esa es una forma. Entonces usted lo que quiere decir es que podríamos dejar tres términos. O sea, usted lo que entiendo que sugiere es que podríamos hacerlo así, como a sobre s más un b sobre s menos 2i más un c sobre s más 2i, ¿cierto? Porque tendríamos tres factores. No sé si eso es lo que usted se refiere. Sí, señor, así es. Entonces, este camino también es válido, también va a funcionar, pero no va a ahorrar mucho, no sigue siendo, no es más económico en términos de cuentas porque de todos modos va a tener que encontrar tres constantes, a, b y c. Bien. Entonces, ustedes pueden decidir de qué forma quieren hacerlo. Este camino llega a algo válido también. Pero entonces yo voy a hacerlo de otra forma. Voy a dejarlo así con esas, como lo separé ahí. Bien, porque me parece más compacto hacerlo así. Porque voy a poder usar la transformada inversa de una función seno o coseno por ahí. Por eso lo hago así. ¿A qué me refiero? Fíjense que aquí aparece un s al cuadrado más 4, mire. Y nosotros sabemos que la transformada de las funciones seno y coseno, por ejemplo, la transformada de Laplace de coseno de AT,
Bueno, por aquí otro paréntesis. Eso es de la forma S sobre S al cuadrado más A al cuadrado. Bien. Entonces me aparece exactamente ese denominador, miren. Es decir, si A fuese 2, aquí, entonces aquí sería un 2, me quedaría 2 al cuadrado, que es 4. Entonces, eso me sugiere que por aquí me va a tener que aparecer una función coseno, por tener ese denominador. Entonces, en esa dirección es que voy, por eso voy a abordarlo así, el problema. Bien. Sin embargo, lo que dice el compañero también es cierto. Podemos hacer fracciones parciales de esa otra forma y usar exponenciales. ¿Ya? Los dos caminos son válidos. Pero si lo logro escribir así, bien. Entonces, ¿por qué eso ayuda a resolver el problema? Porque noten que yo puedo ahorita dar este otro paso. Okay, sigamos en azul aquí. Puedo dar este otro paso aquí, L a la menos 1 de A sobre S más, y esta fracción del lado derecho aquí la puedo separar aún más. Puedo escribirla como, por propiedad de fracciones, como B sobre S sobre S al cuadrado más 4 más C sobre S al cuadrado más 4. Puedo hacer eso. Bien. En caso tal de que encuentre los valores de A, B y C. Ahora, después de este paso, yo puedo usar linealidad del operador. Y más que eso, puedo sacar las constantes de una vez. Entonces yo puedo calcular la transformada inversa de A sobre S, ¿cierto? Pero además puedo sacar esa constante de aquí. Pues quitar ese A y colocar aquí 1. Colocar el A por acá. Lo mismo en el otro caso. Mire que me va a quedar esta constante B multiplicada por S. Puede salir y me quedaría transformada la plaza inversa de S sobre S al cuadrado más 4. ¿Cierto? Y acá me va a quedar, esa C también puede salir. Me va a quedar C por la transformada inversa de 1 sobre S al cuadrado más 4. Bien. ¿Todo el mundo está de acuerdo con ese paso que hay ahí? Usé la linealidad del operador. Bien, hasta ahí todo el mundo me sigue. Y fíjense que aquí ya prácticamente eso me ayuda a resolver el problema. ¿Por qué? Voy a borrar esta línea para escribir el siguiente paso arriba. El problema no es ejercicio, ¿no? Entonces, por ejemplo, a ver. Esta transformada inversa la conocemos, una función cuya transformada me dé 1 sobre z. No sé, irá que mirar la tabla. Pero esta de aquí, por lo que comenté antes, ¿cuánto da esa transformada inversa? La de s sobre s cuadrado más 4. Esa da coseno de 2t. Lo acabo de comentar. Si ustedes tienen dudas, calculen la transformada de Laplace de esa función con a igual 2. Entonces, esa es su transformada inversa por b, la constante b. Y aquí, esto es casi la transformada inversa de la función. O sea, esto es casi seno de 2t. Pero para que sea seno de 2t, en lugar de haber un 1 aquí, tendría que haber un 2. Entonces, ¿cómo hago para poner eje 2? Pues lo pongo aquí. 2 por 1 a 2. Pero como coloqué un 2 y no puedo alterar nada, entonces divido entre 2 acá. Bien. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que este 2 puede salir del operador y cuando salga se cancela con el 2 que estoy dividiendo. Y cuando coloco ese 2 apropiado ahí, entonces ¿esto cómo queda? Queda c sobre 2 por seno de 2t. Porque la transformada de Laplace de seno de 2t es 2 sobre s cuadrado más 4. Aquí puedo colocar c sobre 2 sobre c sobre 2 por seno de 2t. Entonces miren que ya resolví toda la primera parte del problema.
Ahora, nosotros sabemos que la transformada de Laplace de la función t, si ustedes usan la fórmula con n igual a 1, esto es t a la 1, es igual a 1 sobre s. Bien, por lo tanto, la transformada inversa de 1 sobre s es t. Entonces, por aquí me va a quedar más a por t. A por t y aquí sumando. Bien. Entonces, fíjense, ya resolví el problema. Calculé todas las transformadas inversas al reescribir la función así. Me aparecieron seno y coseno. Y eso es bueno. Ahora, para finalizar el ejercicio tendría que encontrar el valor de esas constantes, ¿no? Y sustituirlas aquí. Aquí en el valor de A, de B y de C. Listo, entonces ese trabajo también lo hago acá en las notas. Bien, vamos aquí a la pizarra porque eso ya un poco más de álgebra. Entonces, fíjense. ¿Hasta ahí se entendió el ejercicio? No, quedó muy, Sí, muy... profe, lo que no me quedó muy claro fue ese C sobre 2. Ah, ya, ya. Vamos a ver. Entonces, hagamos aquí una... Cambio el color aquí. Nosotros sabemos, o sea, lo que yo analicé, lo que se pensó así fue esto. La transformada de Laplace de seno de 2t, si usamos la tabla, es igual a 2, porque en este caso a vale 2, sobre s al cuadrado más a al cuadrado. Como a vale 2 sería s al cuadrado más 2 al cuadrado, que es 4. Bien. Esa es la transformada de Laplace de seno de 2t. Y acá yo tenía algo muy parecido a eso, pero miren lo que yo tenía aquí. En lugar de tener 2 sobre s cuadrado más 4, tengo 1 sobre s cuadrado más 4. Entonces yo dije, bueno, si este 1, si en lugar del 1 hubiese un 2, ya sabría que la transformada inversa. Sería seno de 2t, pero no hay un 2, hay un 1. Entonces yo dije, no me voy a quedar limitado por eso. ¿Qué voy a hacer? Poner lo que necesito. Por ejemplo, aquí yo puedo dividir entre 2 y colocar un 2 aquí, ¿cierto? Porque 2 sobre 2 es 1. ¿Eso es válido o no? Me quedaría 2c sobre 2 es c. Entonces este 2 que quedó aquí, ¿cierto? Puedo colocarlo dentro del operador porque el operador transformada inversa le da permiso a las constantes de entrar y salir cuantas veces quieran. Entonces yo digo, bueno, este 2 está aquí, puedo entrar y ponerlo acá. Multiplicar el 1. 2 por 1, 2. Entonces yo hice eso. Lo hice primero este truco, 2 sobre 2 es 1, no hice nada. Y luego el 2 lo coloqué donde necesitaba que estuviera. Entonces lo coloqué. O sea que ubicamos los números de tal forma que no altere la ecuación, pero que se parezca a la fórmula de la tabla. Exacto, exactamente. Esa es la observación. Que parece la fórmula de la tabla, exacto. Entonces quedó así, mire. Entonces por eso quedó un c sobre 2. Y esto es 2 por 1 es 2. Entonces me quedó el 2 que yo quería. ¿A qué costo? ¿Qué precio? Bueno, que quedó un 2 por fuera dividiendo. Porque no puedo alterar nada, ¿no? Note que si yo saco el 2 de aquí, queda acá de nuevo. Y 2 sobre 2 es 1 y no alteré nada. Entonces ya que ahorita así como usted dijo quedó parecido a la fórmula de la tabla. Y ya sé entonces que esta transformada inversa aquí, que cerré en el cuadrito, es seno de 2t, por este resultado que acá había mencionado. Entonces, eso fue lo que Profe, se hizo ahí. ¿Sí quedó claro eso? profe, una pregunta. Sí, Eh, sí. ¿Por qué ese uno sobre ese da t, la transforma inversa? Ah, bueno, Porque entonces si no, vamos pues esa acá. la transforma de t, no daría uno sobre ese al cuadrado. Ah, sí, sí, sí. Usted tiene razón. Entonces, eso es verdad. Hay que corregir eso, gracias. Entonces, veamos
lo que dice es verdad. Porque nosotros llegamos a esta fórmula, ¿no? Que la transformada de Laplace de t a la n es n factorial sobre s a la n más 1. Si tenemos t elevado a la 1, entonces me haría 1 factorial sobre s al cuadrado. Entonces, está mal eso. Bien. Estaría bien si fuese si aquí fuese un s al cuadrado. Ahí Pues estaría de una bien. manera podríamos Pero no decir es el que caso. n es igual a 0, profe. Entonces ya no sería t, sino 1. Daría 1 sobre s. Exactamente. Entonces, si yo coloco la transformada de Laplace de t a la 0, esa sí daría 1 sobre s, y t a la 0 es 1, ¿no? Por lo tanto, la transformada inversa de 1 sobre s es 1, no un t aquí, sino 1. Bien, muchas gracias. Esa es una buena observación ahí, un buen detalle. O lo otro es recordar, si no quieren usar esa fórmula así, recuerden que la transformada de una constante, de Laplace de una constante, la primera fórmula que estudiamos es c sobre s. En este caso, si c es 1, entonces me daría que la transformada de Laplace de 1 es 1 sobre s. Por lo tanto, la inversa de 1 sobre s es 1. Otra forma de verlo. Bien. Gracias por la observación. ¿Más preguntas? Entonces, hagamos otro ejemplo en estos 2 minutos. Bueno, encontrar las constantes a y b. Para encontrar esas constantes, ¿cómo hace uno? Entonces, nuevamente, yo quisiera escribir la función así usando fracciones parciales. Si yo sumo estas fracciones, multiplicando en cruz, me quedaría a por s cuadrado más 4, este término aquí, más s por b por s más c. Así. Ese sería el numerador de la suma de estas dos fracciones. Y ese numerador tiene que coincidir con este numerador del lado izquierdo. Entonces tendríamos esta ecuación que está aquí. Bien. Aquí yo puedo distribuir lo que haya que distribuir, pues. Por ejemplo, este s lo puedo distribuir aquí. Me quedaría una a por s cuadrado más 4a. Y aquí puedo distribuir el s. Quedaría b por s cuadrado más c por s. Y luego asociar los términos, los que tienen s cuadrado. Sería este a por s cuadrado más este b por s cuadrado que surge aquí, de s por bs. Entonces los asocio los dos, me aparece un término lineal, ¿sí? Que sería este s por c, c por s, este. Y me aparecería un término sin s, sin letra, que sería 4a. Entonces aquí ya me queda un sistema de ecuaciones. Esta igualdad tiene que cumplirse. Acá en el lado derecho no hay término cuadrático. Aquí no aparece un s cuadrado, lo que implica que a más b es 0. Aquí aparece un término lineal que es 3 por s, lo que implica que c es igual a 3. Y el que no tiene s es el 4a. 4a tendrá que ser igual a 2. Me quedó este sistema de ecuaciones fácil de resolver. Aquí tengo que hablar de las constantes a, b y c. Y eso lo sustituyo acá, en lo que teníamos en la pizarra, y ya terminamos. Aquí el valor de a, b y c. Bien, y ahí terminamos el ejercicio. Bien, entonces nos acabó el tiempo. Enseguida, en 5 minutos les envío otro link. ¿Listo? Para hacer otro.